Iniciamos. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a las primeras jornadas académicas en tecnologías de avanzada y seguridad digital. Mi nombre es Francisco Muñoz, coordinador del Observatorio de Gobierno y TIC. Damos entonces la cordial bienvenida a este espacio creado por ustedes para abordar temas de gran relevancia en el panorama actual. Esto no sería posible sin el acompañamiento de Asobancaria, nuestro aliado con el cual firmamos un acuerdo a finales de febrero y con quienes decidimos estructurar este evento para ustedes. Entonces, damos inicio a nuestro evento, dándole la palabra a nuestro invitado, nuestro representante de Asobancaria, Andrés Quijano, del área de gestión de operación y seguridad de Asobancaria. Andrés, muy buenos días. Muy buenos días, Francisco. Muy buenos días a todos. En nombre de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, Asobancaria, envío un muy cordial saludo a todos los presentes, especialmente a todo el equipo de la Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública y su Observatorio de Gobierno TIC. El sector financiero se ha caracterizado por participar y estar involucrado en diversos procesos de la revolución digital, automatizando procesos y ofreciendo productos y servicios a sus clientes. Todo esto con base en las tecnologías de la información y comunicaciones. Actualmente, la pandemia de COVID-19 ha implicado cambios significativos en el uso de dispositivos y servicios electrónicos. Esto se puede ver en el mayor uso de servicios como telemedicina, educación virtual y, por supuesto, en los servicios financieros. De acuerdo con un estudio de Salesforce, en 2020, las ventas en temporada navideña incrementaron un 50% a nivel global en comparación al 2019. Y en Colombia, de acuerdo con cifras de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, en 2020 el sector creció 65.7% con respecto al 2019. Y este año esperan que las ventas por comercio electrónico superen los 20 billones de pesos. Por otra parte, en el país se realizaron inversiones por alrededor de 360 millones de dólares en la industria fintech. Colombia es el tercer país destino de este tipo de inversión en la región después de Brasil y México. Estos cambios de consumo en servicios digitales han implicado que las organizaciones busquen contar con esquemas y procesos que protejan a los usuarios y a las plataformas a través de las cuales realizan sus transacciones y servicios. Las entidades financieras en su gestión de riesgos de seguridad digital no han sido indiferentes a esta necesidad, por lo cual han usado e implementado tecnologías digitales emergentes, buscando reducir así todos los riesgos o la mayoría de los riesgos de ciberseguridad asociados a un ecosistema financiero cada vez más ligado con las tecnologías de la información. Si bien es difícil lograr un consenso acerca del concepto de tecnologías emergentes, se consideran aquellas nuevas tecnologías que se están realizando entre los próximos 5 o 10 años y que se espera provoquen cambios significativos a nivel social y económico. A nivel global, estas tecnologías emergentes han tenido desarrollos en campos como medicina genética, la búsqueda de moléculas para fármacos, construcción y operación de satélites, entre otros. En Colombia, el COMPES 3995 tiene como uno de sus objetivos específicos analizar la adopción de modelos y marcos de trabajo en materia de seguridad digital, con énfasis en nuevas tecnologías, añadiendo en su plan de trabajo la creación de guías para que las entidades del sector público busquen adoptar este tipo de tecnologías. Las entidades financieras han desarrollado un gran número de aplicaciones y herramientas tecnológicas orientadas a la prevención, detección y gestión de fraudes y ciberamenazas de la organización y sus clientes. Por lo tanto, es muy grato para mí participar en el lanzamiento de las jornadas académicas en tecnologías de avanzada y seguridad digital. Sin duda, este tipo de eventos son clave para generar conciencia acerca de los riesgos de seguridad digital a los que se exponen las organizaciones y las tecnologías emergentes que existen para mitigarlos, así como para generar una cultura de protección frente a fraudes digitales.
Finalmente, agradezco a la Universidad Javeriana por su invitación en este importante evento y Francisco, te doy la palabra. Muchas gracias. Andrés, de parte de la Vicerrectoría de Extensión y Relaciones Interinstitucionales, la Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública y su Observatorio de Gobierno y TIC, te damos las gracias y damos las gracias a todos los participantes. Estamos superando los 188 participantes. Les recuerdo que esta es la primera sesión de las jornadas académicas, en donde vamos a abordar, además de la inteligencia artificial, en los 2 meses posteriores vamos a hablar de blockchain y criptomonedas y todo el tema de ciberseguridad. Quienes asistan en las 3 sesiones van a estar certificados, van a tener certificación de participación. Agradecemos a todos nuestros conferencistas de gran nivel, a Marco. Marco, sabemos de tu experiencia a nivel internacional en Europa, en Estados Unidos. Muchas gracias por ser parte de esta primera sesión. También damos las gracias a Rimel, Rimel Fraile Fonseca. Lastimosamente no nos pudo acompañar Fabián Zambrano, pero sabemos que estamos en muy buenas manos contigo, Rimel. Y también damos la bienvenida a un amigo cercano, a un miembro del Observatorio de Gobierno y TIC, Daniel Pérez, compañero de trabajo por mucho tiempo, hace más de 15 años nos conocemos y fuimos precisamente trabajamos en crear cultura en todo este tema de transformación digital y comercio electrónico en Colombia. Entonces creo que estoy seguro que tenemos los mejores conferencistas para empezar este evento. Doy paso entonces a nuestro moderador, Héctor García, el coordinador académico de nuestro Observatorio de Gobierno y TIC. Héctor. Francisco, gracias, muy buenos días. No sé, Francisco, si aclaramos a nuestros participantes el tema de la traducción para que lo tengan claro, por favor. Sí, gracias por recordárnoslo. Precisamente como vamos a tener nuestro invitado internacional, Marco Remelli es italiano, pero va a generar o va a presentar como tal su conferencia en inglés. En la parte inferior ustedes podrán encontrar un botón que es interpretación. Si desean escuchar la jornada tal cual, en español y en inglés, si son bilingües, pues lo pueden dejar en off. Si quieren escuchar todo en español, por favor seleccionen allí el idioma español. Y si desean escucharlo en inglés, por favor seleccionen inglés. Entonces, tenemos estas opciones para que todos obviamente escuchen la conferencia en el idioma que prefieran. Muchas gracias. Bueno, Francisco, muchas gracias. También gracias a Andrés, a la Universidad Javeriana, al Observatorio de Gobierno y TIC, a la Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública, y a nuestro aliado Asobancaria, y por supuesto a todos ustedes que nos acompañan en el día de hoy. Muchas gracias por separar este espacio para estar aquí con nosotros. Como ya lo anunció Francisco, hoy el tema que nos convoca el día de hoy es la inteligencia artificial en el marco de la seguridad digital. Entonces, los 3 conferencistas que traemos, que ya los presentó de nombre Francisco, son personas expertas que nos van a hablar sobre todo este marco de la inteligencia artificial. Simplemente voy a dar un contexto de la inteligencia artificial, ya que nuestros expertos pues van a ahondar un poco más en ese tema. Entonces, lo primero que hay que decir es que no existe una definición, digamos, generalizada o consensuada entre los expertos o entre la academia con respecto a lo que significa la inteligencia artificial. Ya que la inteligencia artificial es un concepto relativamente nuevo, es una ciencia nueva, cambiante y que estamos, digamos, en proceso de experimentación. Y segundo, porque hoy en día ni siquiera podemos definir realmente con exactitud qué es la inteligencia humana, entonces imagínense lo que nos implicaría definir con precisión qué es la inteligencia artificial. No obstante, para contextualizarlo un poco, podemos decir, y a través del tiempo se ha buscado que la inteligencia artificial imite la inteligencia humana, a través bien sea de software o de máquinas. Existen diferentes tipologías, que ya también nos lo van a contar nuestros expertos, de lo que es la inteligencia artificial. Los primeros exponentes de la inteligencia artificial, o no los primeros, sino los que definieron esta tipología de la inteligencia artificial, son Stuart Russell y Peter Norvig,
quienes diferenciaron 4 tipos de inteligencia artificial, que como les digo, ya vamos a hablar de esas. Entre esas, por ejemplo, están los sistemas que actúan racionalmente, como puede ser el Machine Learning, donde ya vamos a hablar un poquito más en detalle y Marco sobre todo nos va a referir ese tema. Pero no fue hasta 1936 donde realmente se aterrizó el concepto de inteligencia artificial como lo conocemos hoy en día. Ese concepto de inteligencia artificial como lo conocemos hoy en día se derivó del invento de Alan Turing. Yo creo que varios de ustedes lo deben conocer. Alan Turing fue el que inventó o el que descifró esos códigos nazis de la máquina Enigma, que de hecho hay una película muy interesante, donde descifra esos códigos que venían en un sistema criptográfico y permite que la guerra pueda, digamos, terminar de manera anticipada. Entonces, a partir de ahí se empiezan a generar y diferentes expertos ya empiezan a hablar de inteligencia artificial y de las diferentes tipologías de la inteligencia artificial. Entonces, sin más preámbulo, le voy a dar la palabra en primer lugar a Marco Ramili. Él es experto internacional en ciberseguridad, es emprendedor, escritor y hacker de sombrero blanco, es decir, es un hacker de los buenos. Ramili recibió su doctorado en tecnología de la comunicación de la información de la Universidad de Bolonia y se unió a la Universidad de California en Davis. Durante su programa de doctorado trabajó para el gobierno de los Estados Unidos en el NIST, que es el instituto que ustedes saben que genera esos estándares en seguridad de la información, donde realizó investigaciones muy intensas relativas a la evasión del malware, metodologías de pruebas de penetración para mejorar sistemas de votación electrónica en los Estados Unidos. Ustedes saben que en los Estados Unidos ya hay voto electrónico y las anteriores elecciones ya se usó, digamos, ese voto electrónico y ahí Marco tuvo esa oportunidad de participar. En 2015 decidió iniciar un emprendimiento y fundó la compañía que se llama Yoroi. Es un proyecto muy interesante basado en seguridad cibernética y donde la inteligencia artificial juega un papel muy importante. Entonces, le voy a dar el paso a Marco. Marco, bienvenido. Please go ahead. Thank you. Thank you very much. And welcome. Welcome to everybody. Thank you so much for having me. It's a very pleasure and an honor to be here with you today. So I'm gonna switch and share my desktop. So you should at that time be able to see my deck. If it's not, please just interrupt me. So today I'm glad to introduce you how cybersecurity gets a lot of benefits from artificial intelligence. Before getting in how artificial intelligence is working for cybersecurity, maybe we need to take a little bit about the definitions. So just to make common definition to everybody in order to have a fixed language terms. So when we talk about artificial intelligence today, we talk about a science. It's not anymore an art. It's a science today, which is very good since it is reproducible. So you can do over and over again, obtaining the same results. And that is amazing. And when we talk a science for making things a little bit more, smarter, and like human brain has, before we have listened. But in cybersecurity, this concept is too broad, and we need to, getting a little bit deeper for understanding how we can use that concept for defense ourselves, how to, protect our companies, and so forth. And so we decide, we start using something that is called machine learning. Machine learning is an approach. It's not really a science, it's an approach. So it's a subset of the science about artificial intelligence. And in the specific case, we are using deep learning. Deep learning is a set of techniques today, which, try to use past experience to get down layer by layer, layer after layer, in order to understand what is going on. And when we are talking about machine learning, we are talking about 3 main categories. We talk about supervised learning,
we're talking about unsupervised, and finally reinforcement learning. When we talk about supervising learning, we are talking about machine that is trained based on all data, and the output that we obtain from that algorithm, it's very used. It's very used to predict some kind of future that is happening in next steps. When we talk instead about unsupervised learning, we are talking about some machine algorithms that are not trained about past experience. And when we use that kind of tactics, we want usually to regroup, to make groups of similar artifacts in the same clusters. In such a way, we can understand and we can check stereotypes and understand the difference between the stereotype and the other artifacts in the same group. Finally, we have reinforcement learning. Reinforcement learning, it's very important since it is used to punish and to reward algorithm in order to make them better day by day and iteration after iteration. And when we use machine learning in cybersecurity, we are mainly using basic algorithms. So we are not using some kind of fancy or new algorithms. We are just using regression, for instance. Regression sounds something like polynomial regression, RAG, or SVR, which are very useful to understand or to predict what's next. And we will see a little bit what we mean from what's next. Then we use classification, and the classification it's used for instance, in malware analysis for understanding if a sample, it's close to unknown malware, a known sample. So let's assume we are seeing a new sample and we want to classify here. It means does this malware or does this sample is close to a Trojan, is close to a downloader, is an IPT already known, and usually we use classification together with clustering in order to make attributions about malwares and the threats to its actors. So in other ways, thanks to clustering, which means that we do not really know how many clusters and how many other different situations are in that place, we can easily understand how to do and how to classify different systems. Usually when we talk clustering, we use on k-means or Bayesian or even Gaussian mixture model, which are the most used algorithm in that sentence. Finally, we use association rule set learning for improve our intrusion detections or incident response metrics. But finally, we use a lot of generative models. The generative models are very, very important in cybersecurity since it is possible to generate some models in order to build a network for attacking defensive mechanisms, and that is super important in that case. When we talk about machine learning applied cybersecurity, again, we are talking about network protections. So we are talking about endpoint protections. We are talking about application protection, human behavior protection, and so on and so forth. And on all these roles or on all those topics, we have there are different products, there are different companies that are working on that topic using different methods and different algorithms. But usually analyzing what is happening in the market, you can easily figure it out that endpoint protection, network protection, application protection, human behavior are based on regression, classification, and clustering. So let me just tell you an example about that. So let's assume ransomware or double extortion.
So when the user is got infected from a ransomware, usually a ransomware, and please forgive me, now I'm kind of make complex stuff very easy just for simplification and just for example. So a ransomware usually reads some files, use some encryption algorithm to encrypt what have just been read, and write down on your hard drive what have been just encrypted. And finally, it deletes the original files. So if this is the behavior, when an algorithm is looking or is understanding that it reached the second step of that regulation, a regression algorithm can easily detect what's going on next and then freeze the process or just block the process. Again, on application, or for instance in email, let's assume email, the classification is one of the most used algorithms. So for instance, is this mail ham or it's spam? That is classification. Classification based on natural language processing, which is another kind of artificial intelligence topics, but classification here plays a role very, very important. Or again, when we talk about network protections, we do have classification clustering. So is this connection just an opportunistic port scanning, or is that connection something that could be associated with SQL injection connection, or XSS, or other than that? So when we talk about cybersecurity in machine learning, we are talking about those three kind of algorithm after all. But unfortunately, the machine learning and artificial intelligence is not useful only for defend our infrastructures, our machines, but they are used even from attackers. So attackers can abuse machine learning to understand how defenses are working and then attack such defenses. So for instance, we have, and we mapped the main, let's say that the main way to use machine learning again, machine learning, so artificial intelligence again, artificial intelligence are three. The first one is called direct gradient-based attack. In that scenario, the attacker knows the model and the structures and the weights about the defensive, and it builds up an artificial machine learning algorithm to minimize the weights, knowing either weights and model. On the score model attack, the attacker the attacker doesn't know actually the model, but it really knows the weights, how the weights are given, and how they change from input to input. So they built up usually an algorithm to minimize that weights. Again, that time it's much more complex for the attacker, since it needs to build up an entire machine, an entire chain of little modifications about inputs in order to understand and to figure out how the weights algorithm work in order to bypass them. And finally, we have binary black box attacks. Those are the most sophisticated from the attackers. We tracked some attackers, some threat actors that used that back in 2018, sorry about that, and they spent over 7 months before getting able to really attack a system on the other side. So in that situation, the attacker I had no idea about the model. So basically the attacker buy a system, so buy an appliance, and it installed the appliance on his own network, and then starts to modify inputs and study the outputs in a way that can build up a GAN. So usually they are building a generative adversarial network for engaging the defenses.
And again, we are living in a very, very complex digital era. We are living in a era, in times where physical space is as much as important as digital space. And while we are accustomed, we are trained to defend ourselves in a physical space. Let's assume, from wars, from weathers, from hungry, from we spent thousands of years in order to understand how to defend ourselves from our enemies in a physical way. In the digital era, the attackers are moving so fast, very, very quickly, and we have an increment and a differentiation and everything change in cybersecurity in 5 years. So we had not enough time to understand how to react, and we had not enough time to understand how we can prevent such an attacks. And why that's happened, and that happens because the digital space, our cyberspace, breaks physical laws. So, for instance, if we consider an hunter, and if we consider a rabbit, and if we consider that the hunter needs to shoot to the rabbit in order to get the rabbit, in that physical scenario, the hunter and the rabbit needs to coexist. They need to live in the same time. It's not possible that a rabbit lived 10 years before the hunter. Well, in the digital space, that is possible. So it is possible that the hunter, the attacker, the threat actor lives in a different way, in a different time with respect to the victim. So that's, it's hard for the defenders getting into that. And at the same time, the hunter, if the hunter wants to shoot to the poor rabbit, they need to both live in the same space, and needs that they have, the hunter need to at least see the rabbit. In the digital space, that is not true. An attacker could be on one side of the world, and the victim could be on the other side of the world. So again, the digital space is breaking physics, and it's very, very hard for us, for everybody, to try to defend, to proactively, to be one step ahead the attacker for those reasons. But fortunately, we are humans. And why I say fortunately, since humans are always considered the weakest ring of the chain, but I don't think so. We are human, and we have a brain, and we have sentiments, and we are feelings that machines cannot have. And as long as to gaining a profit from an attack is another human. So as long as the human to gaining a profit from cyber attacks, so only another human can really understand the purpose of such attack. So for these reasons, I'm very proud, and I'm very happy about that, because artificial intelligence today is fundamental for cybersecurity, in order to reduce false positives, in order to make us much more proactive, much more quick, much more moving ahead a lot. But after that, only human can think the right questions, because the point is here, the questions is not how fast we can answer such questions. The point is what are the right questions that we can think, and after that, let's use artificial intelligence to quickly answer that. So thank you very much for having me here. My name is Marco Ramilli, and I'm the founder of Yoroi. Thanks. Marco, muchas gracias por esa presentación. It's very interesting. Thanks a lot. Voy a formular ahora 2 o 3 preguntas para Marco. No sin antes invitar a todos nuestros participantes para que por favor diligencien el registro
En el chat encuentran el link para que puedan hacer el registro. Recuerden que las personas que nos acompañen en estas 3 jornadas que vamos a hacer de la mano Asobancaria van a recibir un certificado de participación. Entonces, para que no se queden sin su certificado, por favor, diligencien el registro que encuentran en el chat. Las preguntas que le voy a formular a Marco son las siguientes, aprovechando su presentación y lo interesante de la misma, que nos da un panorama general y mundial acerca de dónde estamos en la inteligencia artificial y en sus diferentes tipologías. Quisiera preguntar, Marco, ¿cómo está contribuyendo la inteligencia artificial, en concreto el Machine Learning, en los procesos de validación de identidad, sobre todo enfocados en sector financiero, ¿no? Entonces es como uno de los grandes flagelos que tenemos en la banca, o que se tiene en la banca, es cómo validar la identidad de las personas de manera remota para que pueda haber banca digital o banca virtual. ¿Cómo la inteligencia artificial, Marco, y el Machine Learning nos están ayudando en nuestros procesos de validación de identidad? Well, thank you very much for your questions. It's a very nice and very hot topics here in Europe as well. I won't say there is a recipe or there is a unique way to act in that situation. We saw different approaches. What I can say, basing understanding what banks all around Europe and not only Europe are doing, is to use artificial intelligence, machine learning, to study the behavior of a person, of a connected people. So there are many kind of behaviors that can be used in order to understand if the user is kind of really that user or another one. So there are some patterns that apply on transactions. So the amount of money that are moving from one side to another side, or the timing about the money I can come from one side to another side. There are some techniques that are using on browser and user experiences. So how many how many time your mouse passes on the top right or in the center of the screen, having a fixed screen. So the study about how you behave on the web page, for instance, or on the system that the bank gives you back. So there are many ways that can be used. Typically, there are 3 kind of let's say we can wrap them in 3 main topics. The first one is remote behavior analysis. So in case of I'm kind of authenticating myself and I'm moving inside the company, inside the bank from outside, so from remote working. The second one is the behavior based on how I do act. So not where I am or how do I feel on the specific system, but how do I act, how do I perform transactions, or how do I use banking system. And the third one is how to, on the network based. So how my fingerprinting is working on the network. That's the 3 main, let's say, topics. We saw from other countries, for instance, from new technologies, we saw even pattern recognition on smartphone, which means that in the way you are using your smartphone while you are entering inside your company, that's is kind of alerting or not. So in other ways, if I'm logging inside my my home banking from a desktop, but my application on the mobile phone is signaling, is recording a movement. So it means that it thinks that I'm kind of working. So there's something that is not very, is something that could be not very true. So it's,
launch another alert. So those are the main topics that I see used nowadays on the banking sector. Perfecto, Marco, muchas gracias, muy clara, muy completa la respuesta. Vemos esas tendencias que hay hoy en día a través de técnicas como el Machine Learning que nos ayudan a evitar esos fraudes de suplantación de identidad y vemos que ya hay en el mercado diferentes técnicas biométricas, comportamentales que nos permiten hacer validación de identidad de los clientes financieros para evitar esos fraudes de suplantación. Marco, voy a hacer una segunda pregunta y es aprovechando también una pregunta que nos hace una de nuestras asistentes, Alexandra Marín, frente a los ataques. La inteligencia artificial se usa para, y el Machine Learning y esas tipologías de inteligencia artificial las usamos para prevenir y, digamos, para contrarrestar los ataques. Pero seguramente también la inteligencia artificial está usada al revés, para atacar, para, digamos, para transgredir esos sistemas informáticos y utilizan diferentes tipos de metodologías, entre otras, como lo mencionaba Alexandra, el phishing. ¿Cuál es esa tendencia en ciberataques que utilizan la inteligencia artificial no de una manera positiva, sino para atacar y para vulnerar los sistemas informáticos de las entidades financieras? Okay. Yes. So thank you again for that question. And today, artificial intelligence, let's call them in that way, so in a broader way, is mostly used for in the natural language processes way. So it's mostly used to perform to synthesize email address or email text, or domain names which look similar, or the text in original language that looks really from the mother tongues or the native speaker. That is the way criminality use artificial intelligence. Then we have all the way around, where we are not talking about criminality, but we are talking about state-sponsored attacks. And in such specific case, we don't have criminal gangs, but we have military base people that are very trained in order to use such kind of things, such kind of techniques. In that way, they are using artificial intelligence to build up samples, malware typically, which stands silently for a long time inside your network. And they are abusing generative adversarial network, or GAN, for slowly build those assets, those samples. And it takes a month. It's not something that is kind of very quick, but on those months the result will be something that potentially could be very transparent to all your defensive. And so those are the main bad topics. But again, fortunately, on the defense side, we have people. We have analysts, cybersecurity analysts, that thanks to artificial intelligence techniques can highlight something that it's typically very hide or very small or very tiny. And they can highlight them and study that. So in that way, eventually they can eventually figure it out. So for such a reasons, also nowadays we are seeing a lot of cyber attacks. Today's the most proficuous trend is on supply chain. So we have most of the supply chain are small companies has attacked, and they don't know about that. But then once they are inside that small company, they started to study the defensive mechanisms, and then building up this slow but successful process of JAN. So that it's more or less the trend that at least in Europe we are observing right now. Perfecto, Marco. Pues también muy clara la respuesta. Muchas gracias. Sabemos que tienes otros compromisos
Entonces, simplemente agradecerte por por tu tiempo, por esa exposición tan interesante. Was very interesting your presentation. Thanks a lot for your time. Thank you Y esperamos tenerte nuevamente en uno de nuestros paneles. Muchas gracias, Marco. Nuevamente te liberamos. Sabemos que tienes otros compromisos. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Ahora vamos a dar paso. Thank you. Ahora vamos a dar paso a nuestro siguiente conferencista. Él es Daniel Andrés Pérez Galvis. Él es ingeniero de sistemas con más de 15 años de experiencia laboral en empresas de tecnologías de la información y BPO, con amplio conocimiento de los mercados latinoamericanos en sectores de bienes de consumo como minoristas, industrias, telecomunicaciones y financiero. Es profesor del Instituto San Ignacio de Loyola de Lima, Perú, y es miembro de nuestro Observatorio Javeriano de Gobierno y Ética Pública. Daniel, bienvenido. Por favor, prendemos la cámara. Hola, Héctor. Hola, Héctor, ¿cómo estás? Hola, Daniel. Buenos días, bienvenido. Buenos días para todos. Daniel nos va a hacer una exposición también sobre las generalidades, esta vez de la inteligencia artificial. Entonces, Daniel, por favor, tienes la palabra. Adelante. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias a todo el equipo del observatorio. Es para mí un gusto compartir con ustedes el día de hoy. Muy interesante la charla de Marco. Y estoy seguro que las charlas que nos hacen falta van a complementarse y van a hacer que todos los participantes el día de hoy pues vayan con unos conceptos que son realmente interesantes. Yo hoy quiero hablarles un poquito sobre cómo estamos logrando eficiencias con la inteligencia artificial. Muchas veces cuando a nosotros nos hablan de inteligencia artificial, pues lo primero que se nos viene a la mente es todas estas películas, ¿no? Cuando nosotros nos hablan de inteligencia artificial, inmediatamente pensamos, uy, los robots van a tomar el control del mundo, nos van a dominar. Muchas personas piensan o pensamos en algún momento que la inteligencia artificial nos va a reemplazar, que vamos a quedar obsoletos, pero no hay nada más alejado de la realidad que eso, ¿no? Hoy por hoy la inteligencia artificial está presente en muchos de los ámbitos en los cuales nosotros estamos, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no hemos jugado con nuestro asistente personal? No sea indiferente de la marca de celular que tengamos. Entonces, hoy le podemos preguntar al de Apple, le podemos preguntar al de Android. Las marcas comerciales como Amazon, como Microsoft, como el mismo Google ya tienen estas inteligencias artificiales que están empezando a apoyarnos en muchas actividades, ¿no? Entonces, todas las empresas hoy estamos apostándole a utilizar la inteligencia artificial para hacer cada vez más eficientes algunos procesos. Hoy por hoy nosotros tenemos diferentes tipos de inteligencia artificial, ¿no? Hay una inteligencia artificial que es aquella que piensa como humano, ¿no? Son las famosas redes neuronales que lo que hacen es que empiezan a tomar decisiones, empiezan a resolver problemas, y ahí es donde empezamos todo el tema de Machine Learning, ¿no? Hace unos minutos le preguntaban a Marco cómo la inteligencia artificial y el Machine Learning pueden de alguna manera tomar decisiones en todo el tema bancario, ¿no? Entonces, él hablaba que existen algunos procesos dentro del banco, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo soy una persona que me logueo al banco normalmente entre las 7 de la mañana y las 8 de la noche, ¿no? Pero ¿qué pasa si él detecta una conexión de un dispositivo que no es el que normalmente yo uso? Ya muchos bancos hoy por hoy, si tienes la aplicación instalada, te pide que la configures o que te dé un tiempo de espera para poderla utilizar en un nuevo dispositivo. Entonces, esa inteligencia artificial unido al Machine Learning que va empezando a aprender cada uno de estos conceptos o cada una de estas acciones que yo realizo con el tiempo. Entonces, él va aprendiendo y va diciendo, ah, mira, sí, es Daniel, él se está conectando desde ese dispositivo, es el que yo tengo registrado,
y está dentro de la hora que más o menos yo considero que sí es la que él se conecta. Otro tema de la red neuronal también puede ser todo lo relacionado a esas compras, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no hemos recibido una tarjeta de crédito? Nunca la hemos utilizado para hacer compras en Internet, pero resulta que hoy por hoy estamos haciendo una compra, estamos intentando usarla en algún sitio que ni siquiera es de nuestro país, sino que es de otro sitio. Entonces, para eso la inteligencia artificial, el machine learning puede ayudar a prevenir temas de fraude. ¿Listo? También tenemos una inteligencia artificial que es la que actúa como humanos y básicamente aquí son dos robots, ¿no? Hemos visto algunos ejemplos en el MIT en Estados Unidos, donde vemos ya robots, obviamente todavía con movimientos robóticos, jugando fútbol, ¿vale? Haciendo algunas acciones parecidas a los humanos. Hace algunos días leía y sé que aquí hay personas de Perú porque los invité por el evento. Hay un restaurante que ya tiene algunos robots que están cumpliendo ciertas acciones para los de los meseros o los mozos, como los llaman en Perú, ¿no? Entonces hay un restaurante que ya, por todo este tema de pandemia, ya la carta la está entregando un robot, tú le puedes seleccionar qué es lo que quieres y el robot va y lleva el pedido, ¿no? Entonces, eso es otro tipo de inteligencia artificial. Hay otros que piensan racionalmente, son máquinas que indudablemente empiezan a razonar y empiezan a tomar decisiones basadas en ese árbol de decisiones que nosotros le hemos programado. Recuerden que todo este tema de la inteligencia artificial no es algo que ya lo hice y ya me funcionó. No, o sea, indudablemente hay un tema de programación atrás donde nosotros tenemos que empezar a entender cuál es ese árbol de decisiones que podemos tener. ¿Listo? Y por último, y no menos importante, tenemos aquellos que piensan racionalmente, que tratan de imitar el comportamiento humano, ¿cierto? Los famosos chatbots, no sé cuántos de nosotros hemos interactuado con algún chatbot, ¿no? Y parte de los usos que nosotros hoy tenemos es en diferentes ramas, en el sector de la salud, por ejemplo, ¿no? Hoy en Colombia, muchos de las EPS o las entidades prestadoras de salud de nuestro país, para hacer ese descarte o ese triage cuando tenemos posibles síntomas de COVID, pues estos chatbots te empiezan a preguntar, ¿no? Y te empiezan a preguntar, venga, ¿y usted está aislado, ha estado en contacto, ha tenido fiebre? Entonces esa es una inteligencia artificial, o sea, es una inteligencia, un tipo de inteligencia artificial que está ayudando en una época donde tenemos un alto volumen de personas, de pronto ya ha disminuido un poquitico, pero pues hace 6 meses, hace un año, cuando a todos nosotros nos dolía la garganta o nos subía un poquitico de fiebre, no, tengo COVID, ¿cierto? Entonces uno inmediatamente empezaba a llamar a la EPS o a tu clínica. Entonces, ¿qué habilitaron? Habilitaron estos chatbots vía WhatsApp, vía la misma página. Entonces, empezó a servir a los usuarios y a las entidades en hacer estos triage o autodiagnósticos y tomaba decisiones basados en las respuestas que nosotros le dábamos, ¿vale? También se está usando mucho en el sector de la publicidad y en el sector de las productoras de películas. Hoy por hoy, y mucho más a raíz de todo lo que está pasando, no sé si saben o han visto cuando se va a hacer la filmación de una película o de un comercial, esto implica el despliegue de una cantidad de personas, de una cantidad de equipos, de vehículos. Yo veía la entrevista que le hacían a una actriz que participó en una película de Hollywood y decía que de las cosas que más le impactaba, más allá de todo el despliegue tecnológico, era el nivel de contaminación que se generaba. Ella decía, podríamos ser 150 personas en un solo sitio, es comida para 150 personas, es bebidas, entonces la cantidad de contaminación de basura y la cantidad de contaminación de la huella de carbono por los vehículos, con la inteligencia artificial y algo que les voy a contar un poquito más adelante,
ya estamos creando una especie de universos virtuales que son exactamente iguales al mundo real, pero simplemente lo hacen con drones, los digitalizan y ya luego es mucho más fácil en un ambiente más controlado colocar a los actores o a las personas. Esto permite, primero que todo, ahorrar millones de dólares, porque son personas que ya no tenemos que pagar viajes, no tenemos que pagar, desplegar una cantidad de personas. Entonces, estamos ahorrando mucho dinero en ese punto. Otra alternativa donde tenemos los chat, las inteligencias artificiales, perdón, ahí tengo un pequeño error, en la educación, ¿no? O sea, ¿cuántos de nosotros no hemos usado Duolingo, por ejemplo? Que es una aplicación que nos enseña a practicar idiomas. Entonces, él mediante la inteligencia artificial va evaluando cómo es tu desempeño y cómo es tu comportamiento al uso de la aplicación. También, por ejemplo, en las instituciones educativas pueden empezar a ver cómo ha sido el comportamiento del alumno y pueden predecir de alguna manera si este alumno va a tener una deserción, va a cancelar alguna materia. ¿Por qué? Pues yo puedo ver que de pronto él nunca se conecta, nunca entra a la plataforma para ver la materia, no participa en los foros. Entonces, para mí eso me puede generar una alerta y decirme, oiga, tenga cuidado que el señor Daniel Pérez de la Universidad Javeriana, de la carrera de tal carrera y de tal asignatura, no ha asistido, entonces por favor tomemos los correctivos del caso. Y por último, y no menos importante, pues el sector bancario, ¿no? Digamos que aquí ya como lo mencionaba hace un ratito, nos permite hacer un tema de prevención de fraude, ¿vale? Me puede ayudar a mí a entender el comportamiento futuro de un cliente, porque es que yo puedo ver el cliente, este usuario, cómo está manejando sus cuentas, cómo está manejando sus tarjetas de crédito. Y de alguna manera yo puedo estar viendo, oye, sus ingresos cómo están siendo, sus pagos cómo han sido, se está retrasando, está empezando a usar más o menos su tarjeta de crédito. Entonces, de esta manera yo puedo predecir un poco el comportamiento de este cliente. Han venido, y lo mencionaba al inicio de la sesión Andrés, todo el tema de las fintech, ¿no? Ya hoy por hoy la banca está empezando a dejar de ser esa banca tradicional. Y si nos vamos al concepto del marketing en su forma más básica, nosotros tenemos que entender quién es mi usuario. Y como lo digo yo en mis clases en Perú, oiga, no hay nada más divertido que ir a un banco un día 15 a las 5 de la tarde o a las 4 de la tarde. Ese es el plan más divertido que hay, ¿cierto? Entonces, no, yo hoy por hoy, la banca hoy tiene que incentivar al usuario a que haga más cosas de manera virtual. Y la inteligencia artificial está apoyándolos a ellos. ¿Para qué? Para hacer un análisis del cliente, ver sus comportamientos. Hace algún tiempo existía, creo que ha bajado un poquitico, algunas entidades que prestaban dinero teniendo en cuenta el comportamiento que tú tenías en las redes sociales. Entonces tú abrías tu cuenta, conectabas tu Facebook, tu Instagram, tu Twitter, tu LinkedIn, y en función de eso ellos te daban como una especie de score, ¿listo? Y todo esto lo hacen con inteligencia artificial. Entonces tengo eso, yo quiero ver cómo se comporta él, yo quiero ver quiénes son sus amigos, si algunos de sus amigos, algunos ya son clientes míos, entonces en función de eso yo puedo empezar a aplicarlo. Y por qué no también predecir alguna operación futura. Oiga, ¿qué está pasando? Ahorita que está tan de moda todo el tema de criptomonedas y que más adelante habrán charlas sobre blockchain y vamos a profundizar más sobre esos temas. La inteligencia artificial a mí también me puede ayudar a predecir qué está pasando, ¿cierto? Cómo yo empiezo a escuchar las noticias que hay en la red, cómo eso yo lo empiezo a interpretar y me ayuda a mí a predecir, oiga, eso va a subir, va a bajar, se va a mantener, va a tener un descuelgue, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? También tengo otros, perdón, otros usos en los videojuegos. Hoy por hoy existen muchas plataformas de videojuegos que le dan acceso a que un personaje empiece a tener como su propia vida, por decirlo de alguna manera, basándose en el uso que le da el jugador en el mundo real. En el sector automotriz,
todos sabemos que hoy por hoy Elon Musk y muchas empresas están trabajando en el tema de el carro autónomo, ¿no? Algo que veíamos nosotros por allá en la serie Los Supersónicos, para los que son así un poquito mayores como yo, en la serie Los Supersónicos, donde los carros volaban, donde tú simplemente ibas trabajando. Sigue faltando, ya hoy por hoy funciona bien. Sin embargo, siguen existiendo algunos errores, algunas fallas, algunos accidentes que la inteligencia artificial nos van a ayudar a mejorarlo, ¿no? Hay, por ejemplo, sistemas de asistencia de frenado con algunos vehículos. Oye, yo siento que vas allí, detecto algo, entonces eso me ayuda a mí a tomar una decisión de detener el vehículo. No sé si han visto los vehículos que ya también sienten como la carretera, y si siente que tú estás con ese microsueño, sientes que el carro va, entonces el carro inmediatamente te hace una vibración en el timón y él solito se acomoda. Entonces, esos son usos de la inteligencia artificial. Y bueno, al final, el que les mencioné al inicio, todo lo que está relacionado con los asistentes personales. ¿Listo? Y hoy por hoy, y sobre el tema que yo quiero hablarles, es ya tenemos un omniverso, ¿no? Y es importante que no lo confundamos con el multiverso de Marvel, ¿no? O sea, todos hemos escuchado hablar del multiverso de Marvel, pero yo les vengo a hablar de otro concepto que es muy similar y estoy casi seguro que ha sido sacado de allí, y es el omniverso. ¿Listo? Esta es una empresa que se llama NVIDIA, que es uno de los fabricantes de tarjetas gráficas más importantes del mundo. Y es una de las empresas que más le está aportando a todo lo relacionado al omniverso. Pero venga, Daniel, ¿qué es el omniverso? El omniverso es crear una especie de mundo paralelo, ¿listo? Es un universo donde yo hago una copia fiel del mundo real y lo llevo a este mundo paralelo. Y ahí lo que empiezo es a trabajar sobre lo que está pasando allá. Entonces, este mundo es tan fiel, tan copia idéntica, que si yo tengo un proceso de fabricación en mi mundo virtual o en mi omniverso, él lo que hace es que inmediatamente lo transfiere a la planta física para obtener esos ahorros. ¿Listo? Entonces, la inteligencia artificial allá está. Háganse de cuenta que son dos mundos exactos, el mundo real, tu fábrica de producción. Una de estas es una de las marcas de autos más reconocidas a nivel mundial. ¿Listo? Ellos tienen su fábrica donde fabrican más de 2 millones de vehículos al año y tienen en el omniverso su mundo virtual y allá interactúan tanto humanos virtuales, ¿listo? O sea, las labores manuales pero llevadas al mundo virtual, los robots, y ambos conviven, ¿cierto? Ambos mundos conviven, personas de ambas fábricas, porque pues esta fábrica virtual alguien la tiene que coordinar de todas formas, interactúan si encuentran alguna mejora dentro de el mundo virtual, inmediatamente lo replican al mundo real. Entonces, imagínense cuántos millones de dólares nos podríamos ahorrar nosotros si yo tengo un banco, ¿cierto? En un mundo virtual y empiezo a ver cómo es el flujo de clientes, empiezo a determinar cuáles son las transacciones que más se hacen, cuáles son los requerimientos de mi cliente y lo estoy probando allá, ¿no? Porque hay otro término que está empezando a acuñarse más que se llama el metaverso. Y el metaverso lo que hace es que nosotros, como seres humanos, vamos a poder tener nuestra personalidad en ese mundo virtual. Creo que muchos hemos jugado esos juegos que se llaman Second Life, y hace muchos años existía otro donde tú te creas un personaje, pero este va a tener dinero para ese mundo, van a haber tiendas para ese mundo donde tú vas a poder comprar artículos para tu personaje virtual, ¿listo? Entonces el omniverso y el metaverso van a unirse y nos van a servir a nosotros como empresas empezar a probar allá, ¿cierto? Donde puedo hacer un ensayo y un error muy fácilmente con un riesgo súper controlado y en caso de que me funcione simplemente lo traigo a mi mundo real, ¿listo? Y la idea es que estos mundos empiecen a convivir, el mundo real con el mundo virtual o el famoso omniverso.
¿Listo? Algunos casos de éxito, pues, o sea, que te podría, y se los mencionaba hace un ratito, el tema de BMW. BMW ha estado ahorrando muchos millones de dólares con este tema. Las personalizaciones que los carros tienen en algunos casos están empezando a ser trabajadas por la inteligencia artificial. Y hay otro caso de una constructora que se llama la constructora Bentley. ¿Listo? ¿Ellos qué hacen? Ellos están desarrollando sus edificios y empiezan a construirlos en paralelo en el mundo virtual o en el omniverso. ¿Listo? Entonces puede ser un detalle tan milimétrico como que yo puedo decir, oiga, es que el ladrillo que yo estoy colocando acá o que tengo preparado para colocar acá no va a calzar con el que realmente teníamos y vamos a tener una falla estructural. Pues que mire que es que este cableado que yo estoy lanzando por acá, cuando yo lo simulo en mi mundo virtual, voy a detectar que voy a gastar más dinero, que voy a tener que invertir más, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el mensaje que yo les quiero dejar hoy a todos ustedes es, la inteligencia artificial llegó para apoyarnos. ¿Listo? Indudablemente hoy llegó para apoyarnos. No nos van a dominar los robots. Eso tengámoslo tranquilo. No vamos a ser reemplazados por robots. Indudablemente, todo el proceso de la inteligencia artificial lo que está haciendo es que está generando nuevos campos y nuevos espectros de trabajo para todas las personas. ¿Listo? Toda la inteligencia artificial nos va a permitir ahorrar dinero, nos va a permitir anticiparnos a comportamientos del mercado que nos va a ayudar a tomar mejores decisiones. ¿Vale? De mi parte, una frase: todos los días son un gran día para hacer historia. ¿Listo? Cada uno de ustedes está destinado a hacer algo, está destinado a aportarle a la sociedad. Les doy las gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy y le doy paso al equipo por si alguien tiene alguna duda. Gracias, Daniel, por la presentación. Muy interesante lo que nos comentas frente a ese concepto del omniverso. Me parece que es muy interesante traer a colación y que lo hayas traído a colación en esta presentación. Voy a hacer, Daniel, 2 preguntas. De todas maneras, si alguien más de nuestros participantes tiene alguna otra pregunta, por favor, no duden en hacerla. De todas maneras, yo le voy a formular 2 preguntas. Vamos a seguir después con el siguiente conferencista. Le hacemos 2 preguntas y si nos queda tiempo podemos hacer alguna otra pregunta. La primera pregunta, Daniel, es con respecto un poco al factor humano, que mencionaste algo de eso, que también lo mencionó Marco, y es ese tema o ese paradigma que hay con respecto a la inteligencia artificial y el factor humano. Tenemos una creencia hoy en día que la inteligencia artificial va a acabar con los empleos. En Europa, por ejemplo, se han cerrado más de 2.000 entidades financieras desde el año 2016 a la fecha, y eso nos lleva a pensar que en efecto sí la inteligencia artificial viene sustituyendo los empleos tradicionales, pero ¿hasta dónde realmente va a llegar la inteligencia artificial de cara al factor humano y qué expectativas podemos tener frente a eso, Daniel, por favor? Listo, muchas gracias, Héctor, por la pregunta. Sí, indudablemente no podemos negar que habrán algunos cargos que dejarán de existir. Sin embargo, parte de lo que yo trabajo en algún momento, yo no dejo de unir todo el tema de la transformación digital con todo este proceso de inteligencia artificial. Y es parte de las organizaciones entender y apoyar a las personas en ese proceso del cambio que estamos haciendo. Ojo, yo no puedo llegar y hacer algo y decirle a la gente, oye, simplemente ya se acabó esto y se va, ¿no? O sea, a las personas hay que prepararlas. ¿Listo? Las empresas hoy por hoy tienen que seguir aportándole a los empleados para que todos estos nuevos cambios pues no nos atropellen, ¿no? Pero eso no es solo, ¿no? O sea, definitivamente también hay que poner de las personas. Hay personas que indudablemente no, no quieren o no quieren trabajar ese cambio, entonces ahí ya es muy complicado. Eso tiene que venir de varias partes, tiene que venir del gobierno,
tiene que ir de las instituciones educativas, tiene que venir de las personas y tiene que venir de las empresas. ¿Listo? Esos son 4 aristas que nosotros debemos tener claro y que indudablemente tenemos que trabajar en conjunto para que ambos puedan avanzar, puedan evolucionar y que de alguna manera podamos aprovechar la inteligencia artificial para el bien de todos. Muchas gracias, Daniel. Sin duda, tenemos todos y en todos los sectores, por supuesto en el financiero también, un gran reto para ir pensando cómo va a evolucionar la inteligencia artificial de la mano del factor humano. Yo coincido en que la inteligencia artificial siempre va de la mano del factor humano, es decir, no puede haber desarrollo de inteligencia artificial sin factor humano. Siempre, de hecho, hay estudios que dicen que hay muchas de las profesiones de la mano de la inteligencia artificial aún no se han inventado. Entonces, yo creo que no es un tema para preocuparnos, sino para renovarnos y para reinventarnos y para ir, obviamente, de la mano con la inteligencia artificial, aprovechando los grandes beneficios, como ya los mencionabas. Voy a hacerte una segunda pregunta, también aprovechando una pregunta que nos plantea Mariluz de cara a ese concepto del omniverso, y es, Daniel, en tu concepto, ese concepto de omniverso, ¿cómo puede apoyar el proceso de seguridad digital, o cómo podríamos utilizar ese omniverso para estar más preparados y para ser más preventivos y no tanto reactivos frente a la seguridad digital? Y nos dice Mariluz, ¿cuál puede ser un ejemplo de omniversos conectados? Te uno esas 2 preguntas. Listo. ¿Cómo el universo nos puede apoyar? Porque indudablemente, y parte de lo que mencionó Marco, y estoy muy seguro que Rimmel en algún momento lo va a mencionar, hoy por hoy los atacantes que tenemos en el mundo real, estoy casi seguro que un muy alto porcentaje ni siquiera son humanos, son inteligencia artificial, porque tengamos en cuenta que el humano siempre es el factor más débil dentro de toda la cadena de seguridad. Tú puedes invertir millones de dólares, pero el usuario siempre va a guardar la clave y el usuario de acceso aquí en un POSIT al lado de su computador. El usuario siempre va a encontrarse un USB en la calle y lo va a ir a conectar al computador de la oficina y ahí ya está. ¿Listo? Entonces, todo esto lo que nos va a ayudar a nosotros con ese omniverso es llevar todas esas prácticas que ya conocemos, probarlas y poder empezar a definir cuáles son esos patrones de defensa que nosotros podemos utilizar, ¿no? En la experiencia que yo tengo de ciberseguridad, indudablemente Machine Learning ha venido apoyando muchísimo todo este tema, ¿no? Entonces oiga, es que yo tengo una persona que tiene este comportamiento, pero está haciendo este otro comportamiento, eso a mí no me calza, entonces empiezo a tomar el omniverso que me va a ayudar a mí, de pronto a generar muchas más variables y lo más importante, teniendo un ambiente mucho más controlado. ¿Y dónde entra la colaboración? En el que definitivamente hoy por hoy hay equipos que están unidos en lo que se llama los CECIR y en todas estas entidades donde unimos a todos los centros de operaciones que podamos tener una colaboración, ¿no? Oye, en Colombia tenemos 6, 7, 8, 10 empresas que se encargan de prestar servicios de ciberseguridad para diferentes entidades. Oiga, ¿por qué no creamos en conjunto algo que sea más controlado, de donde todos podamos aprender? Va a haber un momento en el que las empresas de ciberseguridad van a tener que colaborarse, porque es que hoy por hoy tenemos muchos especialistas en muchas cositas, ¿cierto? Pero en algún momento este omniverso y alguien tiene que liderarlo. Ojalá alguna empresa tome la batuta y diga, oiga, yo quiero que creemos esto, venga usted que es experto en identidad, venga usted que es experto en permisos, venga usted que es experto en otro tema, unámonos y empecemos a probar para que entre todos logremos defendernos. Hoy por hoy el hacking es cada vez más avanzado y hoy salen muchas más cosas, como lo mencionaba Marco, y los mismos computadores que están atacando van aprendiendo, oye, hice esto y ya la máquina me respondió esto, entonces va a ser mucho más rápido, ¿no? Entonces, las empresas de ciberseguridad indudablemente van a tener que unirse, van a tener que trabajar en conjunto para poder evitar este tipo de cosas.
Aló, perfecto. Listo, pues muchas gracias por las respuestas. Hay algunas otras preguntas, pero vamos a ver si al final nos queda un poco más de espacio para poderlas formular. Daniel, muchas gracias por tu intervención y muy interesante tu exposición y ese concepto de omniverso que nos traes, donde en ese mundo paralelo podemos tener entornos de pruebas que nos puedan, digamos, permitir adelantarnos en temas como la seguridad digital para probar esos escenarios de ataque y poder ser más predictivos y menos reactivos en ese sentido. Muchas gracias, Daniel, muy interesante. Ahora le vamos a dar paso a nuestro siguiente conferencista. Él es Rimel Fraile Fonseca. Rimel es máster en seguridad informática con más de 15 años de experiencia en el desarrollo de seguridad de la información. Es líder en el desarrollo de negocios y liderazgo de proyectos en países de la región como Colombia, Ecuador y Perú, con experiencia en sector bancario y seguros, gobierno, también en telcos y en oil and gas, relacionados con proyectos y con desarrollo de planes estratégicos de seguridad de la información, implementación de sistemas de seguridad de la información basados en la norma ISO 27001, que es la norma ISO de gestión de seguridad de la información. También ha trabajado en temas de gestión de riesgo y continuidad de negocio, control interno y cumplimiento regulatorio. Asimismo, es el responsable del perfeccionamiento de negocios integrales y de implementación de centros de operación de seguridad y respuesta a incidentes CECIRT, como ya Daniel nos mencionaba, este CECIRT en sector gobierno. Acordémonos que el CECIRT son esos, digamos, centros de estudios que tiene cada país, que se implementaron como una recomendación de la Organización de Estados Americanos. Colombia tiene un CECIR ya gobierno, también tiene un CECIR financiero, liderado precisamente por Asobancaria, y Rimel pues ha tenido toda esta experiencia y todo este bagaje también en temas de open banking y de identidad digital. Entonces, Rimel, bienvenido, es un gusto tenerte con nosotros. Por favor, tienes la palabra. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias. Gracias por esa presentación. Dale primero un saludo a Daniel, que Daniel me hizo recordar cuando mencionó la inteligencia artificial de juegos y la edad. Ahora me hizo acordar de un videojuego que llamaba Half-Life. No sé si alguno les sonará. Que ahí fue donde de verdad noté que había algo más allá en ese videojuego que era diferente a los demás frente a lo que era el comportamiento. Ojalá haya un fan de ese juego. Hoy en día ya es común en todos los juegos que tengan IA. Muchas gracias, Héctor. Quiero darle gracias a la Universidad Javeriana y a Asobancaria por esta invitación. Y pues bueno, lo mío, a mí me gustaría que esto fuera un poco más charladito y que las personas participaran mucho en el chat. Y para esto me gustaría que, ¿cuántos sabemos ahora? 284 de estos 284 me gustaría saber, me manden un guiño, ¿quiénes son los entusiastas de ciberseguridad? ¿A quién les gusta estos temas o quiénes están interesados? Imagino que voy a tener el guiño de Daniel también, por supuesto. Bueno, mientras me van a ir anotando y escribiendo, les voy contando rápidamente. Permítanme a ver, aquí ya estoy en modo presentación. Listo. Quiero contarles sobre los desafíos que nos trae la IA específicamente en los temas de ciberseguridad. En el Banco de Vivienda estamos viendo un tema de transformación digital importantísimo. Desde el año pasado estamos haciendo unos cambios sobre el enfoque de cómo estamos llevando las cosas frente al esquema de ciberseguridad, específicamente entre la línea de defensa 1 que tenemos aquí en el banco. Y esto es lo que más o menos les quiero contar así a grandes rasgos, cuáles, digamos, los elementos que estamos llevando. Adelante, permítanme un segundo, no sé qué pasa con mi presentación. Muy bien. Bueno, ¿cuáles son los desafíos que tenemos actualmente a grandes rasgos? Entonces, pues, seguramente aquellos entusiastas de ciberseguridad habrán escuchado el término superficie de ataque o superficie, ¿cierto? ¿Y de qué se trata esto para las personas que de repente no están familiarizados con el tema?
Esto no es otra cosa que cada vez estamos usando más tecnología para el desarrollo de nuestra cotidianidad, para nuestra vida. Ya supongo que conocerán de transformación digital, estamos usando más dispositivos móviles, más aplicaciones. Ustedes con este tema de pandemia ahora tenemos 20, 30 aplicaciones para pedir domicilios, hacemos transacciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de estos ecosistemas, pues para nosotros en el banco hay un reto importantísimo, el reto principal, el tema del fraude y la protección de los datos. Tenemos muchas aplicaciones, de todas estas aplicaciones, pues estamos desde hace más de 4 años haciendo un journey hacia la nube, estamos moviendo muchas de las aplicaciones para, digamos, garantizar la disponibilidad, y no solamente eso, sino para ahorrar costos y por supuesto para obtener los beneficios de la nube en sus diferentes sabores como las tenemos implementadas. Esto supone una ampliación de esas capacidades que lo que tenemos hoy en día tradicionalmente en los centros de cómputo, data centers, alternos de nuestros proveedores, pues los estamos moviendo hacia un entorno relativamente, entre comillas, nuevo. Y esto nos lleva a unos retos adicionales particulares. El acceso remoto de nuestros usuarios, el consumo de nuestros clientes, la masificación de nuestros productos, las aplicaciones móviles. Ustedes saben, reconocen que Davivienda es uno de los pioneros importantísimos en la banca digital y seguimos cada vez innovando y desarrollando estos elementos. Hay otro tema importantísimo, es que también existe una brecha de talento en ciberseguridad. ¿Y esto, esto en qué nos afecta? Pues que cada vez tenemos más tecnología, más elementos de los cuales nosotros tenemos que cuidar, de los cuales somos de alguna manera responsables en su protección, y que pues cada vez las manos son menos útiles. Son más escasas, se necesitan más elementos especializados. Y entonces, pues de toda esta información que debemos proteger y de todos estos elementos en este, llamémoslo así, ecosistema, pues claramente no nos alcanzan las manos, no hay manos suficientes, y creo que no las hay. Creo que hay noticias en internet donde hablan que se necesitan, no sé, 3 millones de profesionales de ciberseguridad, etcétera. Siempre van a hacer falta manos en la medida en que estemos incorporando cada vez más tecnologías. Bien. ¿Cuál es el otro desafío? Pues los chicos malos, los adversarios, ¿cierto? Y resulta y pasa que los adversarios, pues, hoy en día están más motivados, tienen más recursos, están más organizados, tienen más elementos, tienen una cobertura a nivel mundial importantísimo. Entonces, como para mencionar, ustedes han escuchado, pues que ya mencionaba Marcos, hablaba de pandillas, pues en realidad es un crimen organizado en diferentes regiones y naciones, inclusive aquí en Colombia ya existe crimen organizado, que son gente que se dedica a hacer plata a partir de desarrollar ciberataques, de detectar información, de robar información, en fin, cualquier tipo de fechoría que pueda estar por fuera de los límites y que le genere dinero, ahí va a haber una situación de riesgo y hay algo que nos interesa. Otro elemento importantísimo, pues sabemos que en diferentes países, en diferentes regiones, digamos, existen lo que nosotros llamamos, bueno, en el ámbito de ciberseguridad se llama nation state. Y esto no es otra cosa que son organizaciones pagadas por el gobierno con estos skills de ciberatacantes que desarrollan instrumentos, dispositivos, artefactos para poder desarrollar y socavar información para ciertos intereses de los que fueran. Estos son dos retos importantísimos porque el adversario ya es un elemento importantísimo en donde tiene una capacidad económica, tiene tiempo, tiene una motivación. Y hay un fenómeno que viene sucediendo en temas de ciberseguridad y es el crimen as a service, y es que ciertas organizaciones o grupos de delincuentes desarrollan artefactos para venderlos en el mercado negro y que otro delincuente lo compre y lo ejecute. Y esto es la razón por la cual estamos viendo cada vez más noticias de que se comprometió a través de ransomware, que se comprometió a través de fuga de información, ciertas organizaciones, que en Latinoamérica, que el banco X, que el banco Y, yo no puedo mencionar bancos, busquen en internet noticias, ciberataques. Yo recuerdo hace 10 años atrás, ciberataques, 2 o 3 noticias a la semana, hoy en día es diario, y eso que solamente se nombran las más importantes, las de mayor impacto, las que tienen un manejo de reputación. Entonces, eso es lo que nos preocupa hoy en día en el banco, que hay unos adversarios importantísimos que quieren, bien sea dañar la reputación de la organización, robar información de nuestros clientes, o quizá de alguna manera establecer algunos elementos, mecanismos que afecten o hagan fraude a través de nuestros productos financieros. Esto es, digamos, como los grandes desafíos. Ahora bien, ya mencionaba sobre cómo la inteligencia artificial en sus dos líneas, el machine learning y el deep learning, ayuda a
poder identificar digamos, esta información que estamos recibiendo de la telemetría o de todos estos comportamientos que estamos recibiendo de todos nuestros sensores o nuestros elementos en señales de que tenemos en todo este ecosistema, ¿cierto? En términos prácticos y aplicación de ciberseguridad, la inteligencia artificial está aplicada tanto en Machine Learning como en Deep Learning en todos los productos que puedan ofrecer hoy en día los fabricantes. No puedo mencionar los fabricantes, pero sí puedo mencionar más o menos las tecnologías. Entre las más importantes, pues, el EDR, que son mecanismos o controles que se implementan dentro de los equipos de los usuarios finales, los dispositivos, los portátiles, los computadores, los servidores, que vienen a reemplazar, entre comillas, los antivirus. Y al reemplazarlos, ¿por qué? Porque los nuevos atacantes las nuevas formas de desarrollar estos adversarios, estos instrumentos, cada vez son más complejos. Hacen movimientos laterales, como llamamos, pero como mencionaba hace un momento Marcos, vulneran los perímetros de las organizaciones y pueden permanecer ocultos ahí esperando a que haya una señal desde afuera que los activen o con un comportamiento del usuario que lo activen. Cada vez son más complejos. Entonces, para esto, todos los fabricantes o las tecnologías de ciberseguridad están empezando a aplicar nuevos elementos o tecnologías de Machine Learning y Deep Learning que nos permiten de alguna manera identificar esos comportamientos anómalos, esos behaviors, esos comportamientos de usuarios, esos comportamientos sobre las redes, sobre quién ingresa, qué hora ingresa, cómo ingresa, la huella digital, el tema biométrico, se utilizó el doble factor de autenticación, etcétera. Por supuesto, pues esto está aplicado también para los entornos en nube, para las nuevas tecnologías o las nuevas tendencias como Zero Trust, como SASE, también para identificar o descartar correos maliciosos a través de no solamente el típico spammer, sino poder identificar phishing que vaya muy directo o centralizado o directo hacia alguno de los funcionarios del banco. Por supuesto, para controlar también la navegación, ver qué se descarga, hacia dónde se conectan los usuarios, o si las conexiones son en realidad legítimas o no son legítimas, etcétera, etcétera. Estas capacidades tecnológicas que hoy en día tenemos nos sirven también para amasar esa información. ¿Y qué información estoy hablando? Pues la de los sensores que tenemos en nuestra infraestructura tecnológica y también la de la información que nuestras centrales de inteligencia a nivel internacional están recogiendo a nivel global sobre cuáles son esos ataques, cuáles son los comportamientos, que están monitoreando esas bandas delincuenciales o esos grupos, digámoslo así, de cibercrimen a nivel mundial, sobre qué están utilizando, cuáles son sus mecanismos, sus métodos de ataque, sus instrumentos, sus artefactos, para de esa manera anticiparnos y poder identificar cuál es la defensa que deberíamos reforzar en nuestras organizaciones. ¿Cómo lo usamos? Pues básicamente procesando la telemetría. Y quiero hacer un énfasis aquí sobre la telemetría. Para aquellos que no conocen, la telemetría de seguridad no es otra cosa que son los registros de auditoría que de alguna manera son depositados hacia nuestros data lakes de seguridad donde podemos hacer analítica. Entonces piensen por un momento cuánta información pueden generar ustedes como personas en sus celulares. Como para hacer un ejemplo, mencionemos quizá las fotos que tomen, el desplazamiento geográfico, el uso, el consumo de las aplicaciones, el mismo uso del celular, cuánto tiempo en el día, etc. Toda esa información nosotros la entendemos como señales. Y todas esas señales, como para poner un ejemplo en el tema celulares, también las recogemos en los celulares, en los portátiles, en nuestros firewalls, en nuestras capas de seguridad, en la nube, en el servidor X, en el servidor Y, en el GCP, en el AWS, etc. Imaginen toda la información que están generando también los consumidores financieros en este momento en nuestros bancos, golpeando, haciendo solicitudes, requerimientos, etc. Toda esa información, pues necesitamos unas capacidades para poderla amasar y entender. ¿Qué ganamos con la inteligencia artificial? Pues por supuesto, ganar visibilidad, poder tener la capacidad de reconocer fácilmente toda esta información, descartar lo que de alguna manera consideramos ruido o comportamiento, digámoslo así, real, y quitar ese ruido que constantemente los atacantes están generando para distraer nuestra atención. Las manos no son suficientes, les mencionaba en un inicio, no hay suficientes capacidades de centros de operaciones y analistas que se sienten a analizar si esto es bueno o es malo. La inteligencia artificial nos ayuda de alguna manera a eso, a descartar sobre qué cosas nos debemos concentrar y qué no, en qué cosas debemos
poner posteriormente o que sean menos relevantes o de menor impacto. La identificación de los comportamientos anómalos nos permite también hacer cacería de amenazas. ¿Y esto qué es? El concepto de cacería de amenazas es que si veo un comportamiento anómalo, por ejemplo, veo que nuestros usuarios están recibiendo una campaña de correos electrónicos y me empiezan a reportar, y entonces empiezo a identificar que esto no es una situación esporádica, sino es un ataque dirigido hacia nuestra organización de alguien que está tratando de ingresar y vulnerar. En razón a eso, tomo esa información, la masa, y empiezo a identificar contra nuestras centrales de inteligencias y los controles y las defensas que tenemos para poder identificar los indicadores de compromiso y estar haciendo un monitoreo y rastreo sobre qué elementos puedan estar comportándose adicionalmente, no solamente sobre el correo electrónico, sobre la navegación, porque los atacantes o los adversarios de alguna u otra manera pues tienen que esas capacidades y quizás hasta mucha más capacidad en términos de procesamiento de información de la que nosotros podemos tener. Ya sabemos que existen botnets, que existen, bueno, que existe un desgobierno en Europa del Este sobre cómo subir y bajarse servidores y ese tipo de cosas que de alguna manera nos afectan y les dan una serie de impunidad hacia ellos. Otro aspecto importante que nos ayuda es proteger las APIs, y como ustedes saben, hoy en día ese es uno de los grandes desafíos que se tienen con la transformación digital, el movimiento de las aplicaciones a las nubes, las aplicaciones móviles. Hoy en día las comunicaciones se están haciendo a través de las APIs. Las APIs tienen unas características muy particulares que son muy livianas, pero no podemos estar aplicándole capacidades de seguridad de una manera muy directa porque pues entonces pierden su función o la manera en cómo se comunican. Una de las cosas que nos permite el Machine Learning es precisamente identificar esos comportamientos sobre quiénes hacen esas solicitudes legítimas o no legítimas sobre las APIs y de alguna manera controlar el abuso de la API o controlar la denegación de servicio. El Machine Learning también nos ayuda a eso, a identificar cuando una denegación de servicio la podemos de alguna manera quitar ese ruido de la negación de servicio y poder identificar comportamientos anómalos directos sobre nuestras infraestructuras de algún posible atacante que puede estar intentando ingresar o obtener un trofeo. Como lo llama nuestro director de ciberseguridad, Fabián Zambrano, es alcanzar la cabeza de la playa, haciendo analogías de la Segunda Guerra Mundial. La detección del fraude, ya lo mencionaban más temprano, pero aquí quiero ser un poco más específico. La detección de fraude está asociada a la implementación de robots, específicamente detección de fraude, pero que adicionalmente de hacer la identificación del fraude, tenemos una situación particular que debemos de alguna manera crear y proteger, y es garantizar que la experiencia del usuario, del consumidor, no se vea lesionada. Entonces, supongamos, alguien va a hacer una compra, como el típico ejemplo, va a hacer una compra desde un lugar donde, no sé, algunos de nosotros nos fuimos a vacunar a Miami. Salí de viaje, llegué a Miami y voy a hacer un pago de alguna, pues un regalo para mi esposa para traerlo. Ahí inmediatamente la inteligencia artificial que tenemos aplicada entre nuestros motores de riesgos va a identificar que me he desplazado. Se puede identificar también si hay transacciones en lo que podría ser el reto del viajero. Es decir, que si yo tenía movimientos, supongamos, a mediodía y estoy haciendo movimientos en Miami a la 1 p.m., pues claramente, geográficamente no es viable, no es posible. Entonces, el reto está en, ¿corto la transacción o no la corto? Claramente, dependiendo de los umbrales o el comportamiento, o si hay algunas señales adicionales que nos permitan garantizar que pueda ser algo anómalo o no anómalo, o un quizá, pues el mecanismo que va a soltar la inteligencia artificial o el Machine Learning es, ok, le voy a pedir un doble factor de autenticación o una manera de autenticar adicional para garantizar que quien está haciendo la operación en Miami en realidad es legítimo. Claro, seguramente puede ser que mi esposa, justo cuando yo me fui, hizo una compra acá en el banco, porque pues las esposas tienen acceso a nuestras cuentas bancarias, eso es normal en todo lado, debería, y yo estaba en Miami haciendo también una transacción, ahí podría haber una situación. Eso nos ayuda también a mejorar la experiencia en relación a nuestros usuarios, al consumo de los productos financieros. Y por supuesto, la inteligencia artificial o Machine Learning nos ayuda a procesar mucha información para poder atender un incidente. No solamente la información sobre el estado real en el tiempo en el que estamos durante el incidente, sino meses atrás para identificar comportamientos anómalos o situaciones que nos puedan, digamos, dar luces sobre cómo es la amenaza o qué tanto impacto puede llegar a tener.
Aquí una frase de nuestro querido amigo Fabián, es cada vez estamos observando dentro de los comportamientos o estas señales que los atacantes están enviando características, están testeando nuestros controles constantemente, buscando mover los umbrales en los cuales la inteligencia artificial nos está ayudando a identificar esos comportamientos. Pues, señores, hay un reto importantísimo. A pesar de ese comportamiento y lo que nos está ayudando la inteligencia artificial hoy en día a capotear estos desafíos, pues hay que entender que los delincuentes no se quedan manicruzados, ahí quieticos, no, señores. Ellos también tienen esa capacidad y están utilizando la inteligencia artificial para superar esos retos adicionales. En el RCA de este año, el 2021, hace un mes, en su keynote de cierre, Johannes Ulrich, que es uno de los investigadores importantes del SANS Institute, del SANS, de uno de los, digamos, referentes mundiales en temas de seguridad y ciberseguridad, mencionaba que el Machine Learning nos ayuda a identificar sobre lo que es bueno y lo que es malo, como un blanco y un negro, ¿cierto? Pero estos esquemas de Machine Learning, Deep Learning, aprenden a partir de la información que nosotros le entregamos o la información que esté consumiendo, digamos, las señales que se estén consumiendo en determinado espacio de tiempo o en el constante continuo conocimiento. Ahora, la pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿y qué tal si un atacante de alguna manera incorpora capacidades de Machine Learning para contaminar la información que nosotros estamos utilizando para enseñarla a nuestro Machine Learning? Esos son de los grandes retos que hoy en día se pueden estar dando. El malware, las semillas de malware, pues pueden venir contaminadas desde cualquier fuente. Claramente el malware siempre va a ser de un tema, el origen va a ser de un adversario, ¿cierto? Y ese adversario puede empezar a tomar decisiones sobre cómo mover o generar falsas expectativas sobre cómo hacer el aprendizaje entre, ok, enseñamos al Machine Learning a identificar phishing, pero quizá le enseño a identificar phishing, pero no a reconocer otra cosa y hago que suba un umbral sobre una situación, pero sobre otra situación hago que baje el umbral. Estos son los grandes retos que hay que tener. Y cuando hablaba hace un momento, Héctor mencionaba algo del factor humano. Es importantísimo siempre que se tenga el factor humano. Y aquí uno de los grandes lineamientos es, bueno, hay que siempre entender y conocer cómo funciona ese Machine Learning o ese Deep Learning dentro de nuestra plataforma de seguridad para poder identificar cuáles son los umbrales y estar monitoreando, supervisando constantemente el entrenamiento de los datos y constantemente retarlo. Por eso hay unos ejercicios de Red Team y Blue Team que lo que buscaría es buscar esas alternativas o quizá retar esas defensas que se tienen hoy en día entre las organizaciones. Es un constante y continuo modelo de mejora continua. Los modelos estáticos en ciberseguridad nunca van a funcionar. Te van a funcionar por un tiempo, mientras los delincuentes testean y se dan cuenta que ya no pudieron por ahí. Y siempre van a buscar bordear, movimientos laterales, tratar de buscar otros elementos, otros vectores de ataque para poder de alguna manera vulnerarlos. Ya para finalizar, unas conclusiones muy generales. Pues, bueno, quizá el CIEM, el antivirus, el SOC, quizá las VPNs de usuario final dejan de ser útiles en este momento por las capacidades que hoy en día se tienen a través del Machine Learning y la manera en cómo los delincuentes o los adversarios de alguna manera logran superar eso. Estos son elementos que son muy estáticos. Hay que incorporar capacidades dinámicas y aquí es la ventaja que utilizamos de la inteligencia artificial. Quizá el acceso basado en aprendizaje del comportamiento y la identidad juegan un papel muy importante hoy en día. Ya no es el típico acceso desde la oficina hacia el computador y los servicios, o los servidores dentro de la organización, dentro del banco, sino ya lo hacemos desde celulares, sitios remotos, directos hacia la nube. O sea, muchos lo hemos escuchado, el perímetro ha cambiado y la alternativa que tenemos hoy en día es que el acceso esté basado en comportamiento. Y mencionaba hace un rato, creo que Daniel mencionaba algo sobre las contraseñas. Las contraseñas están mandadas a recoger. Ya no deberíamos estar utilizando contraseñas. El acceso debería tener elementos biométricos adicionales como reconocimiento facial, con capacidades que permitan identificar si la persona y reconozcan si la persona está viva, por ejemplo. Ya hay capacidades de esas involucradas dentro de nuestras organizaciones para evitar la suplantación. Los adversarios, hay que tener una realidad. ¿Usan inteligencia artificial? Sí, declarado.
es una realidad, ellos también usan y quizá están usándola mejor que nosotros, estoy seguro, llevan mucha más ventaja. Y entonces aquí la pregunta es, bueno, ¿el IA es la solución definitiva? No, no. El IA es un mecanismo adicional, una tecnología innovadora que nos permite, pero seguramente vamos a seguir avanzando en nuevas tecnologías. El desafío de hoy en día, ¿cuál es? Bueno, ¿cómo vamos a proteger la IA? ¿Cómo vamos a proteger que podamos seguir teniendo esa capacidad de dinamismo y crecimiento de la inteligencia y que pueda aprender, pero que no sea contaminada por nuestros adversarios y que de alguna manera nos deje ver lo que queremos ver? Creo que en términos legales también eso ya ha sucedido en otros aspectos, pero esta vez aplicado en temas de ciberseguridad. La supervisión continua del uso de esta inteligencia artificial junto con la información que podamos tener de centrales de inteligencia frente a los comportamientos que tienen los adversarios o sobre los instrumentos que están usando los adversarios, es lo que nos permite de alguna manera establecer una cadena de seguridad un poco más fuerte y darnos foco sobre lo que nos interesaría proteger. Otra de las preguntas es, bueno, ¿y a futuro la computación cuántica qué? ¿Cómo jugar con la inteligencia artificial? Ese es otro reto. De mi parte, pues muchas gracias por la oportunidad. Héctor José, Rimel, no sé si hay alguna pregunta ahí de aquellos perfecto, Rimel. que vi que estaban corriendo ahí, no sé cuántos quedamos ahí. Sí, ya nuestro tiempo se terminó, Rimel. Muchas gracias por la presentación, muy interesante. Yo creo que fue muy ilustrativa, aprendimos conceptos nuevos en cuál está la tendencia de la banca en ese sentido. Voy a terminar con 2 preguntas puntuales para que nuestros asistentes, pues para hacerte esas preguntas y no irnos sin hacer esas preguntas. La primera es de Efraín Ramírez, que me parece que es interesante porque él dice que él siente que hay un sentimiento generalizado de que el consumidor financiero está desprotegido frente a los fraudes informáticos. Entonces la pregunta es cómo la inteligencia, y para darle, digamos, cierta parte de tranquilidad, no en todo, pero cierta parte, Efraín, es cómo la inteligencia artificial está ayudando a evitar esos fraudes de suplantación de identidad. Por favor, Rimel. Claro, claro. Ya lo mencionaban un poco más temprano. La suplantación de identidad conlleva varios elementos. La autenticación, ¿cierto? Verificar que la persona es. Entonces, lo que se busca es que se establezcan comportamientos sobre los cuales el usuario normalmente hace sus operaciones y sus transacciones. Y aquello que se salga del umbral de la anormalidad es donde empezamos a solicitar controles adicionales de verificación o autenticación. Entonces, supongamos, yo soy un usuario financiero. Usualmente, para la visibilidad o las señales que envío hacia la entidad financiera es que hago transacciones desde mi casa y desde mi teléfono celular. Ahí simplemente me pide el típico usuario, clave y contraseña y no más. Pero cuando yo de alguna u otra manera quizá cambié de celular, ¿cierto? Y estoy haciendo una nueva transacción, el usuario y la contraseña no es suficiente porque estoy enviando una señal desde un dispositivo que no está registrado y no está desconocido. Entonces, durante ese proceso, la inteligencia artificial le va a solicitar un elemento de autenticación adicional. Entonces, quizá va a pedir una llamada, va a pedir, ok, tome una foto de huella de reconocimiento facial, quizá le pida una contraseña adicional, biométrica, usamos elementos biométricos digitales, o quizá le envía el token, le hace solicitud de activación de token, etc. Es esta mezcla de estos elementos y estos organismos que pueden ayudar a identificar y que el usuario o el consumidor final, sin ningún riesgo, pueda estar haciendo su operación y su transacción. Lo estamos usando, por ejemplo, para temas en comercio también. Hay un protocolo que se llama 3DS, que está avalado y que es, digamos, una de las normas implementadas en donde lo que busca es que las transacciones y las operaciones de tarjetas de crédito que se estén utilizando y que de alguna manera hayan sido reportadas o que existan en alguna de las centrales de riesgo, pues se les solicite un factor de autenticación adicional o algún elemento de verificación adicional y el cual, si no es dado, lo rechaza. Esto se maneja a través de scores de riesgo. Entonces, en la medida en que nosotros vayamos utilizando, incorporando estas nuevas tecnologías y las usemos de esta manera, pues los usuarios van a seguir consumiendo sus servicios financieros sin ningún inconveniente, con la tranquilidad de que sus transacciones y operaciones estén
protegidas por su banco, por nuestro banco. Héctor, Dinel, muchas gracias, muy clara la respuesta. Ya por el tiempo voy a despedir. Yo creo que nuestro evento de hoy fue un evento muy ilustrativo. Quiero darle las gracias a todos nuestros conferencistas, a ti, Rimel, a Daniel, a Marco. Mil gracias a todos nuestros participantes por haber tenido esta paciencia y por esperar estos 10 minuticos que nos pasamos. Simplemente les voy a recomendar 2 documentos interesantes. Uno que es Tendencias del Cibercrimen, de la Cámara Colombiana de Teleinformática y Comunicaciones, Tendencias Cibercrimen 2019-2020, y el otro es un documento de la Organización de Estados Americanos y el Banco Interamericano de Desarrollo, que se llama el Modelo de Madurez de la Capacidad de Ciberseguridad de las Naciones. Estos 2 documentos son muy importantes, interesantes para todos los que los quieran consultar, ya que vi que varios están interesados en el tema de ciberseguridad. Nuevamente agradecerles por su paciencia, por su compañía y esperamos verlos en los próximos eventos. Muchas gracias, que Dios los bendiga y que tengan un excelente día. Mil gracias.